Muchas gracias, señor presidente. Bueno, no suelo leer, pero hoy lo voy a hacer porque así puedo aprovechar todo el tiempo posible. Antes de abordar este tema, quiero hacer una breve reflexión en voz alta, con el simple interés de que queden actas, pero a veces siento que la mayor política social y estatal de nuestro país, la educación, y escrita con mayúsculas, está desprestigiada, socavada en sus pilares básicos y hasta ninguneada. De la educación, cualquier ciudadano puede hablar, opinar, proponer y decir lo que piensa con argumentos y sin argumentos. Cuesta una enormidad entender que una maestra o un profesor son profesionales en la materia, son técnicos capacitados para analizar y opinar sobre los diferentes aspectos que abarca esta política pública. No sucede lo mismo cuando abordamos otros temas. Si un maestro opina sobre la Constitución de la República o sobre normativas penales, aparecen voces diciendo que no son abogados para opinar. Por tanto, creo que al igual que todos los temas que abordamos en el día de hoy, el educativo, exige el mayor de los respetos. Porque como marco general, desde hace muchos años, se está instalando la lógica del caos, de que la educación pública está en crisis y por tanto hay que acudir a las recetas privadas para salvarla, mostrando los lindos números de las instituciones privadas e inventando las malas notas de la educación pública. Pero nada dicen de las desigualdades de origen, que es el principal problema en todo esto. Yendo al tema que nos convoca, la sección 3 del proyecto de ley de urgente consideración, intentaré expresar mi punto de vista sobre lo que contiene este proyecto y lo que entiendo debería contener o ser. En cuestiones formales, debo decir algo más. Este es un proyecto que desde la instrumentación del debate es sancionatorio, porque deja fuera a muchísimos actores que deben tener voz en los temas que los involucran. Alcanza con ver que el ministro de Educación y Cultura estuvo 12 horas en la Comisión del Senado y 7 horas en la Comisión de Diputados, mientras que los sindicatos de la educación, que nuclea a los docentes, contaron con 30 minutos de ponencia. No es la cantidad, claro está, es la calidad. Pero me quedo con lo que dijo el senador Abreu, demasiado largo para ser bueno. Este proyecto modifica 62 artículos de la Ley General de Educación número 18.437 de diciembre de 2008, que contiene 120 artículos. Una ley que llevó 3 años de discusión, hoy se modifica en 90 días. Inserta en un cuerpo normativo que inicialmente fue de 501 artículos entre más de 30 políticas públicas. Por eso el Frente Amplio planteó en el Senado desglosar este capítulo para discutirlo como un cuerpo normativo nuevo, pero la bancada de gobierno lo rechazó. Esta es la seriedad que el gobierno le está dando a este tema. El proyecto comienza modificando el artículo 7 de la Ley de Educación respecto a la mención expresa que la ley plantea sobre el texto, sobre la extensión del tiempo pedagógico en este texto. El Consejo de Educación Secundaria, precisamente la Dirección de Planeamiento y Evaluación Educativa, hizo un informe de 17 carillas para poder definir el concepto de extensión del tiempo pedagógico. Y voy a citar una breve parte. La investigación educativa y la evaluación realizada sobre las experiencias desarrolladas en los últimos años, particularmente en América Latina, señalan que la extensión del tiempo pedagógico es una variable que impacta positivamente sobre la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. No obstante, la extensión de la jornada escolar por sí misma no es suficiente. Es preciso que la institución educativa destine mayor tiempo a la planificación pedagógica, la reflexión sobre las prácticas y la autoevaluación, y que los estudiantes cuenten efectivamente con una diversificación de propuestas que favorezcan la integración y los aprendizajes. Bueno, hoy el gobierno borra de un plumazo el concepto integral de tiempo pedagógico. El proyecto además busca reformar la educación básicamente desde 3 aspectos claramente definidos: gestión, autonomía
y participación. Intentaré entrar en estos conceptos. Este proyecto establece que la educación en la primera infancia no es obligatoria. No lo era, pero no estaba escrito. Ahora se explicita y yo me pregunto, ¿por qué nos vamos a tener que privar como sociedad de seguir sumando estudiantes al sistema en el primer tramo de vida? Desde CAIF y el sistema de cuidado se ha hecho un esfuerzo enorme para institucionalizar niñas, niños y sus familias. Ayer mismo, en este mismo debate, se hicieron sendos discursos sobre la importancia de la primera infancia, pero hoy esas mismas voces seguramente traducirán en votos la desestimulación al acceso al sistema educativo de niñas y niños de 0 a 3 años, porque esto implica principalmente dejar de lado la responsabilidad del Estado para alcanzar la cobertura universal, de acuerdo a cómo se ha venido implementando desde CAIF, desde el sistema de cuidado, desde los jardines de la ANEP y desde las casas comunitarias de cuidados. También se genera la obligatoriedad de la educación media básica, sin prever los recursos ni la infraestructura para acompañar esa decisión. El artículo 143 de este proyecto modifica el artículo 45 de la Ley de Educación respecto al Congreso Nacional de Educación. El proyecto dice que el Congreso podrá ser convocado y en la ley decía será convocado. También dice que su convocatoria podrá ser como máximo una vez por periodo de gobierno y antes era como mínimo en el primer año de cada periodo de gobierno. Esto es una clara afrenta contra la participación social en la educación. Para hablar con conocimiento de causa diré que he participado de todos los congresos educativos. En el último mantuve un debate profundo sobre los conceptos de familia y de laicidad con ciudadanos que se autodefinieron evangelistas. Cuestión que yo no practico ni comparto, pero todos estábamos allí debatiendo sobre un tema central que nos involucra. Por otra parte, este proyecto elimina el Sistema Nacional de Educación Pública y aquí comienza la raza de la autonomía. Se rompe con 70 años de historia en un par de artículos. La Ley General de Educación define al Sistema Nacional de Educación como el conjunto de propuestas educativas integradas y articuladas para todos los habitantes a lo largo de toda la vida. Eso, una vez más, y cuando se apruebe este proyecto se elimina. El proyecto le confiere al MEC la elaboración de lo que da en llamar el Compromiso de Política Educativa Nacional y el Plan de Política Educativa Nacional, donde se fijarán los principios generales y las metas de articulación con otras políticas públicas. Pero resulta que es a la ANEP a quien corresponde elaborar, instrumentar y desarrollar las políticas educativas que correspondan a los niveles de educación que imparta, según detalla la hasta hoy ley vigente. Este proyecto le agrega a esos cometidos de la ANEP en el marco de los lineamientos generales y metas establecidas en el Plan de Política Educativa Nacional. El CODICEN deja de ser, a través de esta enmienda, el organismo rector y principal, porque claramente los cometidos que hasta ahora eran privativos de la ANEP pasan a ser subordinados por el Ministerio de Educación y Cultura, potestades que no corresponden y son violatorias del artículo 202 de la Constitución de la República. Y sobre la autonomía una cosa más. Principalmente en el interior también existen autonomías en relación del centro educativo con su comunidad. Creo que ese aspecto hay que defenderlo, porque sería irracional que siguiendo las lógicas conductivistas, todo lo que haya que hacer en un liceo rural o en una UTE urbana sea dictado por el centralismo. También el Ministerio de Educación y Cultura podrá realizar propuestas a la Comisión Coordinadora de Educación, sin el pública, donde los representantes de la educación privada podrán intervenir sobre las decisiones de la educación pública. Luego, también vemos otro golpe contra la participación, cuando se eliminan los consejos y se crean las direcciones generales unipersonales, con el claro cometido de erradicar la voz y presencia docente en los ámbitos educativos de decisión. Y por si esto fuera poco,
los representantes docentes que permanecen y al estudiante, en el caso de la formación en educación, le quitan el poder de decisión. Antes los temas centrales requerían el voto conforme de 4 miembros del Consejo. A partir de ahora alcanza con 3, claro está, los 3 del gobierno, por lo que los representantes docentes se transformarán en simple decorado. La autonomía, la dirección colegiada y la participación social son la esencia fundamental e histórica del sistema educativo uruguayo. Este proyecto viene a terminar con esas características únicas de nuestro sistema, que tantas veces lo defendieron destacadas personalidades como Pibel Devoto, Miguel Soler, Julio Castro, Reina Reyes, entre otras figuras docentes de nuestro país, inspiradas en principios barelianos básicos e infraestructurales. Este proyecto posibilita la firma de contrato con instituciones que mercantilizan la educación, con los riesgos que ello implica en materia de calidad educativa que han señalado diversos especialistas, y rige la libertad de cátedra del cuerpo docente al condicionar su aplicación a métodos y proyectos impartidos desde las direcciones de los centros a través de mecanismos discrecionales que no están explicitados en ninguna ley, sino que lo determinará el nuevo estatuto paralelo. Y si pensamos en transformaciones profundas, no podemos obviar la desregulación que implica la creación de un estatuto paralelo. Ya no solo existirán diversos regímenes para quienes se desempeñan en tareas similares, sino que la estabilidad del funcionario en el centro educativo no dependerá de su ubicación escalafonaria, sino en la decisión unilateral y discrecional del director del centro educativo. Además, se establecen cumplimientos de metas educativas por centro y, sinceramente, señor presidente, me hace acordar a la etapa de Germán Rama y a la lógica de si estás conmigo te doy todo y si no estás conmigo te doy nada. Y eso es realmente preocupante. El Frente Amplio acompañará los artículos referidos al Centro Ceibal, la creación de la Comisión Coordinadora de Educación Pública y el artículo 170 referido a la formación en educación universitaria. Sobre este punto una consideración. Seguimos buscando la voluntad política de este Parlamento para crear un organismo universitario de formación docente con autonomía y cogobernado. Para eso las manos del Frente Amplio estarán comprometidas con una causa que no debe admitir la menor demora. Este gobierno, para algunos novato y para otros esperanzador, puede pasar a la historia creando la tercera universidad pública. Gobernar, señor presidente, ante todo es decidir, pero créame que este proyecto parece hecho por gente que jamás pisó un aula, que no conoce el sistema y no ha vivido en lo cotidiano y de cerca las vicisitudes del quehacer educativo. No adjudico mala fe a las corporaciones empresariales o colectivas técnico-docentes vinculadas a la educación privada en su intento de incidir en el gobierno para aplicar una determinada línea en la política educativa. La democracia, por sobre todo, es lucha de intereses. Y yo defenderé los intereses que me convencen, al lado de las grandes mayorías, de las familias, de los estudiantes, de las maestras, los maestros, las profesoras y los profesores. Pareciera que para algunos la educación también es una política social de países ricos y necesita ser desmantelada. No podemos perder el norte. Hay que preguntarse una y otra vez para qué educamos, qué pretendemos de la educación, hacia quiénes y con quiénes interactuamos. Los estudiantes tienen que seguir estando en el centro de nuestro desvelo, porque es y son el corazón de este sistema. Ni mi mano, ni las manos de mis compañeras y compañeros de bancada del Frente Amplio se levantarán para votar los retrocesos que plantea este proyecto de ley. Muchas gracias, señor presidente.